Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estamos en el estudio y en estos días de Semana Santa, acompañados de 4 amigos y amigas que han aceptado nuestra invitación para conversar con ustedes y con nosotros sobre 4 sustantivos que pueden decir mucho y pueden decir poco: el sufrimiento, el dolor, el amor y la fe. Son ellos: Natalie Agudelo. Ella es actriz y trabaja con habitantes de la calle desde hace algún tiempo y le ha tocado en su práctica cotidiana conocer de cerca las condiciones de dolor y de abandono en las que permanecen muchas personas, muchos prójimos humanos. Buenos días, Natalie. Hola, muy buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación, José Alberto. Elizabeth Valencia, ella es catedrática del SENA y es comunicadora social y acaba de pasar recientemente por una experiencia de dolor con un ser querido y ha aceptado nuestra invitación. Elizabeth, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en el estudio compartiendo con ustedes. El doctor Gilberto Hernán Zapata, a quien todos conocemos como nuestro Contralor Municipal en la ciudad de Cali, hoy no viene a hablar de temas de ley, de temas de control administrativo y fiscal, nada de eso. Él me dijo antes de entrar al programa: voy si no me pregunta una sola cosa de esas. Pero sí viene a hablarnos sobre el dolor, el sufrimiento, el amor y la fe, y en particular él ha participado en estudios, en investigaciones y en publicaciones que versan sobre la eutanasia. Buenos días, doctor Gilberto Hernán. Muy buenos días, don José Alberto y distinguidos televidentes, a las señoritas Natalia, a Elizabeth, a Norberto y a todos los televidentes por la deferencia de permitirnos compartir en la mañana de hoy con diferentes televidentes en estos temas tan especiales y específicos muy propios del ser humano. Y nuestro panelista ya permanente en el estudio, el doctor Norberto Tascón, a quien saludamos. Igualmente, José Alberto, un saludo muy especial para usted. Me acojo al saludo del doctor Gilberto Hernán Zapata y a toda nuestra amable audiencia que permanentemente están pendientes del informativo Nuestra Gente. Muy bien, entonces entremos en materia. Yo quiero pedirle a las 2 damas que nos acompañan que ellas inicien este conversatorio explicándonos o planteándonos su reflexión en torno a hechos de sufrimiento, de dolor humano que exacerban los sentimientos de amor y la búsqueda de la fe en situaciones críticas o en situaciones límites, a partir de su propia experiencia. Bueno, ¿inicio yo? Sí. Pues desde la experiencia que he tenido con habitantes de calle, yo he elaborado desde hace muchos años con la Fundación Samaritanos de la Calle. No vengo en representación de la Fundación, fue una invitación aparte como experiencia propia de vida. Ese es un tema bastante complicado en este ámbito de habitante de calle, porque son personas que lo dejan todo, dejan familia, dejan los mejores puestos de trabajo, por, digamos, refugiarse en algo que son las drogas, y pues llegar hasta un punto extremo que llegar al calvario, perder los dientes, el cabello, contraer miles de enfermedades, y pues ya tratar luego en algunos de volver a resocializarse es un sufrimiento. De verdad, dejar aparte todo esto, buscar el amor de su familia para poder, el amor propio para poder salir de esto, se vuelve una situación bastante complicada, y pues muchas fundaciones siempre han intentado sacar a esas personas, ayudarlas, y muy pocas lo han logrado. Pero pues siempre está como la buena voluntad y el amor de otra gente para que se pueda lograr esto aquí en la ciudad de Cali. Y a juicio suyo, Natalie, esas personas que caen en ese abismo de la drogadicción, cuando están allí, usted encuentra que han perdido la fe en el amor, la fe en el prójimo, la fe en la vida y la fe en Dios. Yo creo que, pues, desde mi experiencia con Samaritanos de la Calle, que es una fundación sumamente católica, lo que los aferra a ellos es la fe en Dios. La fe en sí mismos de que algún día van a superar esto, y el amor por su familia.
Es lo que yo creo que ellos realmente nunca pierden esa fe. La persona que en sí trata de recuperarse y rehabilitarse, que es la gente con la que yo he trabajado, tiene una fe muy grande en Dios, porque los ve como una parte espiritual importante para poderse salvar como de ese hoyo en el que se encuentran. Elizabeth, cuando uno se enfrenta al dolor de la muerte de un ser querido, casi que uno tiene una disyuntiva: o se pone enojado con su idea de Dios, ese Dios en el que uno cree, o al contrario, se acerca más de alguna forma aceptando esa realidad vital. ¿Cuál ha sido su experiencia? Creo que todos los casos no son iguales, ¿no? Y todas las percepciones y los sentimientos de las personas pues no son iguales. No obstante, yo creo que de manera general, los seres humanos cuando sentimos el dolor, inmediatamente hay un rechazo de parte nuestra. Yo creo que es algo natural e inherente del ser humano. Pero yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo será si a uno se le muere un hijo? ¿Cómo será si se le muere su papá, su mamá, un familiar muy, muy cercano? Y eso pues a veces me inquietaba, pero volvía y se me olvidaba, hasta cuando llegó a mi puerta, hasta cuando me llegó hace 2 meses. Perdí a mi padre. Mi padre, pues un ser excepcional, nos dejó muchísimos valores, nos enseñó muchísimas cosas, y la verdad, yo había hecho el duelo como durante los 18 días cuando él estuvo en la clínica. Yo todos los días estaba llorando, ¿no? Estaba como haciendo el duelo, pero tenía también la esperanza de que de pronto él iba a salir bien de la clínica. Yo siempre oraba y oraba todos los días, y un día dije, Dios mío, pero si tú eres el dueño, el Señor y el dador de la vida, si tú la tomas, yo voy a estar aceptando esto. Y si tú permites la vida, que ojalá sea con calidad de vida, con salud, pero que se haga tu voluntad, yo no voy a luchar más con esto, pero voy a hacer todo lo que esté de mi parte para tratar de que haya una recuperación. Sin embargo, no la hubo. De manera que cuando él fallece, pues yo estoy muy fortalecida, estoy muy contenta, muy refugiada en unas palabras que leo siempre de las Sagradas Escrituras, que se encuentran en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 17, que dice que habrá una resurrección. Y yo me acojo a esa resurrección y yo digo, bueno, habrá una resurrección, yo creo en esa resurrección, tengo fe en que eso va a ser una realidad y no simplemente una ciencia ficción, de manera que eso me ha dado mucha fuerza, mucho valor y mucho ánimo para seguir adelante, porque espero en un tiempo, quizás corto, quizás largo, yo no sé cuánto, poderme encontrar nuevamente con él. Mientras tanto le digo, descansa en paz, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido en casa tener mucha fuerza, mucho ánimo y valor para poder enfrentar el dolor que es ineludible. Obviamente, la ausencia del ser querido es supremamente grande, pero eso nos ha ayudado de verdad a fortalecernos y a continuar adelante con ánimo y con alegría inclusive. Doctor Gilberto Hernán, usted se ha acercado por intereses personalísimos a temas tan complejos como la eutanasia, y con otros colegas, porque usted estudió medicina, sabemos eso, y viene esto ligado a ese interés vocacional, y con otros colegas expertos en estos temas, usted se ha aproximado a ese espinoso tema que es la muerte asistida de manera activa o muerte asistida de manera pasiva. La Iglesia tiene una posición radical, contundente. El Instituto para la Defensa de la Fe de la Iglesia Católica dice tajantemente no a la eutanasia, no al aborto, porque considera que es interrumpir arbitrariamente la vida, el don de la vida que solo le pertenece al creador de ella, que es Dios, según la fe católica. ¿Cuál es su posición frente al tema de la eutanasia? Bueno, José Alberto y televidentes y compañeros del panel, al analizar el tema de la eutanasia hay que ilustrar a los televidentes y en este panel el contexto.
no solamente hablar de la eutanasia en términos rápidos, si soy partidario de la eutanasia, sino hablar justamente del protagonista que es el hombre. El ser humano, hombre y mujer, desde el punto de vista genérico, es el único que va a saber que hay eutanasia si existe la posibilidad. Particularmente, más de 4 décadas he tenido la oportunidad, reitero, de estudiar las dimensiones de la eutanasia. Pero antes de hablar de la eutanasia, que es eu bueno, thanatos, muerte, muerte buena, muerte dulce, es las diferentes connotaciones. Hay que analizar no solamente desde el punto de vista de ayudar a bien morir, hay que pregonar una calidad de vida y consecuentemente una calidad de muerte. Pero a la par del estudio de la eutanasia que hemos realizado al interior de la Universidad de Santiago de Cali, en el grupo tanatológico y que está dirigido por y coordinado por de nuestra parte, adscrito al CEIDE, es decir, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, hemos propuesto de una eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es aquella ayudar al paciente a bien morir, sin generar ninguna inyección letal, sino dejar lo mínimo para que tenga una calidad de vida y consecuente una calidad de muerte. Ese concepto de tema de la eutanasia va de la mano con algo importante que es la tanatología. La tanatología es una ciencia moderna que aparece en el siglo XIX o siglo XX a través del ruso, que empieza a analizar que el tanatólogo no es aquel que prepara el cadáver, cuando éste expira, desde luego, cuando el ser humano ya es como tal ser humano pasado, sino por el contrario empezar a analizar todos los alcances de la muerte humana. ¿Qué es la cultura frente a la muerte humana? Se convirtió en otra obra, en un tabú. Y analizar la tanatología del paciente, como bien lo decía Elizabeth, en su aspecto propio de su progenitor, todo lo hemos vivenciado, pero no existe una cultura frente a la muerte humana, así como existe la cultura del bebé, del feto, del embrión, del embarazo, del parto, también debe existir una cultura frente al ser humano que va a morir en algún momento. Y además de ello, el proceso del duelo. Elizabeth Kubler-Ross es una médica norteamericana y la doctora Isa Fonnegra es la médico-psicólogo en Colombia que más han trabajado la temática del duelo, el duelo anticipatorio, que creo que fue el que empezó a hacer Elizabeth. Entonces yo lo que invito es a reflexionar en torno al proceso del duelo anticipatorio, el proceso del duelo que se da de una manera súbita cuando hay una muerte que no estaba programada, un accidente de tránsito, un síndrome, un infarto agudo del miocardio que no estaba programado para la familia que falleciera, pero ante todo es el contexto frente a la muerte humana. ¿Cuál es la actitud nuestra frente al perder un ser querido? Ya no va a estar, ya físicamente hay que replantear roles, hay que asumir, porque si usted no enfrenta el duelo, desafortunadamente va a tener un vacío, es como tener una herida y usted no la sana, no se puede colocar el vestido nuevo. Entonces esa cultura es la que estamos pregonando, mi querido José Alberto, ante propios extraños de la eutanasia. Podemos hablar de la eutanasia más adelante desde el punto de vista legislativo, pero lo que pregonamos los estudios en el tema es tener calidad de vida y consecuentemente tener calidad de muerte. Doctor Norberto, usted ha estado y sé que ha hecho algunos conversatorios y debates con el doctor Gilberto Hernán Zapata sobre este mismo tema de la eutanasia. Pero le quiero hacer una pregunta puntual a usted. Hoy día hay quienes plantean que la eutanasia pasiva tiene que ver, o permite mejor, que si hay un paciente que para seguir vivo deba seguir conectado a ciertas máquinas, simplemente no permitir que la máquina siga funcionando sería eutanasia pasiva. ¿Cuál es su posición frente a este tema? A ver, José Alberto, en torno a este tema de la eutanasia, en alguna ocasión, precisamente en un buen conversatorio sobre este tema, llegamos a casi que comparar si realmente vida es sencillamente tener un cuerpo allí expósito o si vida es poder gozar de ese estado natural con el que los seres humanos disfrutamos nuestra estadía en la tierra. Y con algunas personas concluíamos que hasta dónde está condenada una familia a tener que aceptar a su ser querido en un estado de padecimiento tal, en el que muchas veces tortura no solamente a ese ser humano que está allí, en un lecho de enfermo como tal, en una condición de total discapacidad, donde tanto mental como física casi que no se tiene dominio de nada. Y la norma nos lleva, y casi que la Iglesia, no aceptando esto,
como una razón simplemente de que la debemos aceptar porque ese es un mandato. Tenemos que optar porque aceptemos a ese ser querido en todo su sufrimiento. Yo voy mucho más allá, yo sí soy del criterio que uno no tiene capacidad de decisión en ese momento. Los médicos en estudios muy precisos han determinado que ese paciente que ha llegado a ese estado no es capaz de decidir por sí solo. Primero porque muchas veces su muerte cerebral casi que desencadena otro tipo de cosas, y vienen entonces interrogantes mucho más precisos, que son los que la Iglesia comienza a profundizar. Si es que el alma que aparece en ese momento y que es como el punto intermedio entre unos y otros, es la razón de ser para que esa familia y ese cuerpo esté allí padeciendo. Y se habla que en los cánones religiosos que el alma es lo último que abandona el cuerpo, como si esto fuera una parte de él y que necesariamente se requiere que haya una parálisis total de las funciones fisiológicas de ese organismo. Situaciones que yo diría son un verdadero galimatías, doctor Gilberto, cuando uno se mete en este tema y encontrará, pues lógicamente, preceptos religiosos, y encontrará también los de aquellos que no, que determinan que desde el punto científico un ser humano que se desconecta cerebralmente pues sencillamente tiene unas funciones casi que de inercia y se sostendrá en ellas hasta el momento en que ese cerebro no manda más órdenes para que las diferentes partes de su organismo comiencen a operar. Pero también escucha uno en muchos criterios médicos que cada órgano tiene una función tan precisa en el organismo que todos a su vez son el gran componente de vida. Entonces, la gran pregunta que se queda en todo esto es: ¿hasta dónde usted cercena esa condición de vida? ¿Quién es el que decide? Y entonces la Corte Constitucional decía, se debe decidir sobre la vida, es por cuenta del paciente que está allí. Pero una persona, por ejemplo, como lo decía el doctor Gilberto, que sufre un accidente de tránsito y queda, como comúnmente llamamos, en muerte cerebral, esa persona, ¿qué capacidad tiene de decisión? Si la decisión arranca de la capacidad consciente del ser humano para tomar decisiones. Entonces, debió haberlo hecho antes. Bueno, ya esos son precisiones que realmente se vuelven más cánones de conducta humana que de decisiones reales. Pero el ser humano, los que hemos tenido la oportunidad de vivir ese flagelo, por decir, de la muerte, cuando tenemos un ser querido allí, expósito. Yo tuve la oportunidad con un tío que tuvo un cáncer que fue severo y lo mantuvo casi por 2-3 meses postrado en la cama, donde esa persona no sabía de qué estaba a su alrededor. Y lo decía usted ahora, doctor Gilberto, solo él, porque eso es como un estado que no hemos podido nosotros meternos. No conozco ningún científico que haya dicho: yo me he podido meter en el cerebro, en la mente de ese enfermo que no toma decisiones, que no hace ninguna señal para algo, y saber qué está pasando allá adentro. Entonces es un estado en el que yo diría hay un vacío, un bache, para decir, hombre, la eutanasia es buena, la eutanasia es mala, o tenemos que aceptar, o la Iglesia tendrá que aceptar esto o aquello. Pero en ese sentido, a mí me parece particularmente, porque uno de los grandes revolcones de la Iglesia está precisamente allí. Benedicto XVI fue capaz de decir, hombre, el uso del condón hay que hacerlo moderadamente. Yo creo que ya la Iglesia ha comenzado también a entrar en un estado de modernización en la que hay que aceptar la ciencia, hay que aceptar la tecnología, hay que aceptar que el mundo está cambiando y está evolucionando. Y eso es importante cuando la Iglesia comience a verlo como una razón válida. Pero en materia de la eutanasia, yo sí creo que la legislación ha sido muy laxa, en el sentido de solamente dejar como en manos del paciente la decisión, cuando eso se vuelve una incógnita total, especialmente para estos casos. Habremos algunas personas que decimos, hombre, firmamos anticipadamente en nuestro estado consciente que en el momento en que yo caiga en un estado de esos,
acepto que me desconecte. Bueno, pero yo quiero introducir otra ventana a este panorama que es muy complicado. Cuando en una familia resulta que tenemos un ser, por ejemplo, drogadicto, o un ser que está metido en líos criminales, muchas veces al interior de la familia, las personas que están más cercanamente afectadas, lo primero que hacen es casi que culpabilizarse a sí mismas por ese drogadicto o por ese criminal familiar que tienen en su entorno, y casi que de entrada están admitiendo que es un castigo divino. En otro estadio, frente a una muerte, o mejor, un proceso de enfermedad severa que desencadena o no en la muerte de ese ser querido, también ocurre la autoflagelación moral, la autoflagelación espiritual de esos dolientes que están en el entorno. Esto, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Es parte de una especie de manipulación ideológica que la fe religiosa ha entronizado en nuestras conciencias, o es porque allá inmanentemente en el ser humano hay algo que dice que hay una fuerza divina, que hay una fuerza superior, supra, que de alguna manera condiciona las calidades o no calidades de nuestra vida con nuestros seres queridos? ¿Quién quiere decir? Pero yo le digo una cosa, José Alberto, a mí me parece que eutanasia hay en este país por cantidades. El suicidio es una eutanasia. El tipo que toma la decisión de pegarse un balazo, de colgarse de una soga, de tirarse de un edificio, a mí me parece que eso es un tipo de eutanasia. No sé, doctor Gilberto, ¿a usted cómo le parece? El suicidio que hablaba Ferri es justo, es la autoeliminación, es quitarse la muerte. Obviamente Ferri lo consideraba a nivel jurídico penal como un homicidio-suicidio, pero el que suicida es realmente una persona que se elimina y es acabar su vida, y es justamente un tipo de eutanasia que la tiene el derecho penal. Pero José Alberto, ya con ustedes el tema del drogadicto, de aquella persona que es potencialmente un delincuente, y de los que cuidan a los pacientes, podemos hablar del síndrome del cuidador. Y es importante que lo ilustremos. Por ejemplo, Elizabeth hizo comentario ahora, y Natalia, frente a las personas que de otra manera tenemos la labor pastoral, la labor misional, la labor humana de cuidarlos, no solamente para aquellas personas que están al margen de la ley, sino que están dentro de una situación patológica de enfermedad propiamente dicha, específica, es la familia. En la familia se presenta algo importante, y es los celos, los choques. Nadie quiere pelear con el ser querido, no el paciente terminal, sino con la mami o papi y los hermanos, pero infortunadamente por problemas de orden psicológico se revienta, hay tensión familiar, y siempre se le inculpa al que cuida al paciente. Esa persona se ha trasnochado 12, 24, 36 horas, todos están trabajando, hay una situación en que esa persona no se piensa que tiene que descansar y no hay quien reemplace. La enfermera es profesional, pero no es la familiar del paciente. Entonces aparece lo que usted decía, el síndrome del cuidador. A esa persona, cuando ya fallece el ser querido, ya lo dejamos en un cementerio, hay que apoyarla también, porque todo el mundo piensa, la hermana soltera, la persona separada, el hijo soltero, fue el que cuidó a papi o a mami o al hijo, pero no se piensa en eso. Entonces lo que hay que hacer es una labor integral de toda la familia y tener un apoyo interdisciplinario, porque no solamente hay que pensar frente al enfermo terminal, sino frente a los seres queridos que están alrededor. No solamente el que está padeciendo la enfermedad terminal, que va a morir, sino aquel papi, mami, hermanos que se quedan porque no tenemos una voz de consuelo, una luz espiritual en ese momento. Justamente, doctor, eso es lo que en nuestra casa hemos estado haciendo durante estos 2 meses, ¿no? No ha sido nada fácil, pero hemos logrado avanzar bastante en el proceso del duelo, porque es que el duelo necesariamente hay que hacerlo. Si nosotros nos saltamos ese proceso tan importante que es como lo que va a permitir que vaya curando, que vaya como secando y sanando esa herida tan grande que se ha hecho, si nosotros no lo hacemos, pues posteriormente vamos a tener muchísimos problemas, pues de carácter no solo emocional, sino que también eso nos va a afectar en nuestras funciones corporales.
En la casa hemos estado haciendo el duelo juntos, hemos estado acompañándonos, conversando mucho sobre eso y pude notar que especialmente mi hermano menor decía, si yo hubiera hecho esto, quizás papá tal cosa. Si yo hubiera hecho esto, yo por qué no hice, yo por qué no dije, yo por qué no decidí, yo por qué... Sí, entonces comienzan como toda esa cantidad de interrogantes porque de una u otra forma creemos que como la vida es de nosotros en este momento, entonces somos los dueños totales de la vida. Y resulta que llega un momento que aunque a mi papá no le dolía absolutamente nada, hasta el día de su muerte no le dolía nada, dice, no, yo no quiero que me chusen más, yo no quiero que me pongan más agujas, yo no quiero que busquen más, yo no quiero nada, déjenme tranquilo, déjenme que si yo me voy tranquilo, no se preocupen por eso. Entonces yo creo que escuchar al paciente cuando es posible escucharlo, cuando él todavía está en su estado consciente, que nos permite conversar con él, que permite tomar decisiones, yo creo que es muy sabio escuchar a la persona y también pues darle como cierta complacencia en lo que la persona está pidiendo. Personalmente nos reunimos los 4 hermanos y mi mamá y dijimos, mami, mira, si a mi papá dicen que hay que entubarlo, la verdad, yo no estoy de acuerdo que lo entuben. Mi hermana, quien es enfermera, dijo lo mismo, mi otro hermano es administrador, pero igual dijo lo mismo, mi hermano menor también. Estuvimos de acuerdo, ¿no? De verdad, sería como personalmente, ¿no? Sería como prolongar una tortura para la persona, creo yo, y de verdad nosotros no llegamos a ese extremo. De todas maneras, quiero reiterarles que yo le pedía y le pedía y le pedía a Dios con muchísima fe y con lágrimas en mis ojos, me arrodillaba como mirando al cielo y le decía, mira, por favor, si tú lo vas a llevar, pues por favor llévalo tranquilo, mañana, hoy, cuando tú quieras, cuando tú decidas, yo acepto eso y todos hemos de aceptar eso. Yo creo que tarde o temprano todos los seres humanos, sin excepción, tenemos que enfrentarnos ante la situación inexorable de la muerte y no es nada fácil. Natalie, que es la más jovencita del grupo que estamos aquí conversando, ¿cuál es como esa mirada que usted tiene frente a esos hechos terminales que condicionan la conducta humana? Pues mi opinión es bastante neutral. Según la Constitución Política, pues el primer artículo que también habla del derecho a la vida, del derecho a la dignidad, pues me ha gustado mucho estudiarlo, pues no solamente referente a estos casos, sino el referente a la violencia que comúnmente padecemos en Colombia y que ese derecho se ha perdido cada vez más. Ese derecho a la dignidad y a la vida por parte de los grupos armados, por parte de las pandillas, de nosotros mismos al agredirnos continuamente, verbal y físicamente, me parece un asunto muy complicado, muy complicado porque ya cada familia tiene sus propios creencias y dependiendo de cada creencia también se van derivando los aspectos de salud de la persona, de que algunas personas, digamos, de algunas religiones no desean que les hagan transfusiones de sangre a sus familiares y desde ahí siempre es complicado porque pues por ahora ninguno de nosotros que yo sepa ha estado como en esa posición de estar postrados en una cama, de ser unos enfermos terminales y nadie sabe de verdad, como usted mismo lo dijo, qué se siente estar en esa posición. Siempre uno lo ve como una mirada desde lejos, más no lo ha padecido como tal. Bueno. Y pues desde el punto de vista de que él hablaba del cuidador, en la parte de los habitantes de la calle también se ve mucho, porque está la culpabilidad de que la mamá alcahueta, el papá que se iba borrachín, entonces como que siempre está como que los roles de cada familia que en algún momento se sienten que no fueron cumplidos a cabalidad y que por culpa de ellos es que su hijo ha llegado a la indigencia, empezó consumiendo, no sé, marihuana y fue llegando hasta el punto de llegar a una calle. Entonces, desde la parte del teatro como tal, pues me he basado mucho en un autor que se llama Augusto Boal, que es un brasilero que habla sobre el teatro del oprimido, que habla sobre estas personas que son pues oprimidas socialmente porque de cierta forma ellos empiezan a ser primero estigmatizados por su familia, porque no los quieren ver en la casa, porque se van a robar el teléfono, porque se van a robar, no sé, alguna cosa para poder consumir la droga y se va ampliando el núcleo hasta llegar a ser oprimidos por toda una sociedad.
Entonces es como volver a reconstruir todos esos canales desde la familia que los rechaza en Samaritano se me he dado cuenta de gente que son de mucho dinero aquí en Cali o en el exterior y que solamente pues le dicen, bueno, usted téngamelo allá metido y yo le paso un pago mensual, pero pues que no aparezca por la casa todo con el costalito ni nada del cuento, porque siempre es una represión social, o sea, una persona le da vergüenza tener un familiar, un hermano, un papá, un tío habitante de calle. Entonces ahí está lo del cuidador, de quién se hace responsable de esa persona y empieza la parte de la culpa católica. Yo fui el culpable, yo me estigmatizo por haber hecho esto. Entonces creo que el fenómeno del culpable siempre aparece en todos los aspectos de nuestra vida y más en situaciones extremas como son la eutanasia, enfermedades terminales y los problemas de ya una denigración humana como tal, que ya es llegar hasta la habitante de calle. Bueno, veamos una nota con testimonios de algunas personas referentes a estos temas para continuar. Yo ya pasé por muchos dolores. Mi padre fue muerto, mi madre fue muerta, un hijo fue muerto. Yo lo manejo porque Dios me da la fortaleza de seguir adelante y esa es la ley de la vida, morir, crecer y morir. Entonces yo lo he manejado pidiéndole a Dios que me dé esa fortaleza de seguir adelante porque Él es el que todo lo puede y tener la fe en Él y creerle a Él. Así lo he manejado. El dolor que uno siente es algo que no tiene descripción. No tiene descripción porque cuando a uno le matan el esposo y los hijos, eso es algo, no tiene razón de ser. Pero ¿cómo lo estoy sobrellevando yo como escritora, compositora y poetisa? Yo estoy llevando este dolor. Bueno, ahí tenemos testimonios de personas del común, alguna escritora, hablando de lo que vive cada quien cuando el dolor llega a la puerta. El dolor por vía de la muerte, por vía de la enfermedad, por vía de la droga, por vía de la justicia humana, acusando y condenando conductas consideradas antisociales, etcétera. Pero yo quisiera mirar otra ventana, abrir otra ventanita, porque esto tiene tantas ventanas, y es, una cosa es cuando, como el caso de Elizabeth, nuestro ser querido se nos enferma y nosotros estamos allí, digámoslo, viviendo esa pena y asumiéndola. Y otra cuando tenemos un familiar o alguien cercano que está metido en la drogadicción y en la vida de la calle. Pero pensemos en un momento, ¿qué puede pasar desde el punto de vista de la relación existencial del ser humano con un concepto o una noción de divinidad? ¿Qué puede pasar por el corazón y la mente y la conciencia de esos campesinos y negros e indígenas que un día estaban tranquilos y llegaron y masacraron en el pueblo o lo sacaron así de cualquier manera? A mí me tocó ver o vivir o hablar con una mujer negra que venía de Boca de Satinga, hace muchos años trabajamos en Buenaventura, y llegó con su niño, un niño de 3 añitos, con un bejuco delgadito metido en el pene. Los paramilitares le habían hecho esa tortura a su criatura, la mujer llegó angustiada a Buenaventura buscando auxilio, pero le acaban de matar a su marido y a 2 de sus hijos, y llevaba 3 días en las trochas del camino buscando la civilización, además de traer a cuestas un dolor humano inconmensurable. Frente a eso yo quisiera oír las opiniones de ustedes. La verdad es un tema bastante complejo. Y entonces uno se preguntaría en ese momento, ¿y dónde está Dios? Que es la pregunta que normalmente los seres humanos nos podemos plantear en instantes como eso. ¿Dónde está Dios?
¿Por qué no se ocupa del dolor humano? Esa es nuestra pregunta. La verdad, Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Pero el ser humano, como tal, uno no podría decir, no, pero si es que se mete por ese lugar, pues es que el que busca encuentra, ¿cierto? Pero la verdad, mientras estemos nosotros en este mundo, en todos los rincones del mundo, siempre ha existido y va a existir dolor. Va a existir dolor y nos tocará a nosotros, terriblemente acongojados, apenados y tristes, nos tocará siempre enfrentar toda una odisea de dolor. Yo creo que hasta que estas cosas acaben. Pero por ahora yo creo que hay muchas cosas que nos toca enfrentar necesariamente. No solamente la pérdida de un ser querido, también el dolor que uno ve en las calles con la gente que día a día pasa a la madrugada por las calles, no solo pidiendo, sino comiendo de las basuras. Uno se hace muchos interrogantes y se preocupa y pide y clama y se desespera, interrogándose y haciéndose muchísimas preguntas. Yo creo que este es un tema bastante candente, como lo acaba de mencionar Natalie, ¿no? Sí, algo importante, ya que José Alberto habla de la divinidad. Todos nosotros creemos en un ser superior, pero hay un momento en que a veces existe una incertidumbre frente a Dios cuando las situaciones no se están dando. Hay una médica norteamericana, ya la nombré ahora, Elizabeth Kubler-Ross, que ella manifiesta 5 estadios por las que atraviesa todo ser humano cuando aparecen las eventualidades de la muerte o la inminencia de la muerte o de la posible pérdida. Ya en el caso que nos comenta José Alberto de la afrodescendiente que tuvo esa incertidumbre, ese infortunio en Buenaventura, ya el joven familiar que está sumido en la droga o ya el pariente que está en estado terminal, cualquiera que sean estas circunstancias, habla Elizabeth Kubler-Ross de la negación. El primer estadio es la negación. No puede ser que mi hijo adorado esté consumiendo drogas. No puede ser que mi hijo o mi esposo haya sido violentado y muerto en una circunstancia violenta. O no puede ser que hay tanto el ser humano y que sea el mío el que tenga esa patología o enfermedad terminal. Luego de esa etapa de la negación viene la etapa de la ira del ser querido. Tiene ira consigo mismo, ira con el entorno, incertidumbre frente a un ser superior. Luego viene una etapa de depresión, no quiere saber absolutamente de nada. Hay una depresión entre la suerte, entre el tánatos y el eros. El tánatos se apodera de él, es decir, la muerte. Pero luego viene una luz que ya empieza a pensar en un ser superior, a negociar. Dios mío, dame 3 meses de vida mientras que mi hijo se gradúa de profesional. Dame 2 meses de vida mientras que presento la obra de teatro. Dame 15 días mientras que llega fulanito del exterior para colocar en mis manos sobre las de él. Empieza entonces a negociar y luego viene la aceptación. Y entonces la aceptación, Dios mío, llévame ya, que ya cumplí mi misión. Entonces todos esos factores son importantes. La Elizabeth Kubler-Ross revolucionó el mundo científico con estos 5 estadios por los que atraviesa todo enfermo terminal y que lo aplicamos de otra manera a aquellas personas que están en situaciones sociales, sociológicas en desventaja y que desde luego, reitero, son aplicables en el trato que podemos entender. Esto es desde el punto de vista psicológico y yo pienso que todos nosotros debemos de apoyar pensando siempre en un ser superior. A veces el mundo se nos oscurece, pero recuerden que después del túnel viene la luz y Dios es el gran iluminación que nos va a brindar. A veces nosotros nos desesperamos. Nosotros tuvimos también nuestros padres que jamás nosotros creímos que eran inmortales, que no iban a fallecer físicamente, pero Dios nos dio la oportunidad de vivir esa experiencia y con esa experiencia ser luces para los demás. Ese es un mensaje importante para todos nosotros. Doctor José Alberto, estaba aquí meditando un poco cuando tú hacías la introducción a este segmento de algo que ha pasado en Colombia. Una congresista, Gilma Jiménez, inició un proceso de referendo para establecer inclusive la pena de muerte a los violadores de menores. Y me sorprendía que se hizo una encuesta y esa encuesta arrojó más del 90% de personas de acuerdo con que se debía de aplicar pena de muerte para esas personas, hasta el punto que en el Congreso una de las penas más drásticas que hay en este momento es precisamente contra los violadores de menores, porque yo diría que ahí es donde se concentra más. Fíjense que cuando usted narraba su episodio, a mí me tocó algo similar con mi padre y con un tío. Y uno comienza a aceptar, no sé si por
el tamaño de la edad de la persona, que ya como cumplió un ciclo en este pasar terrenal y acepta de manera mucha más fácil que la muerte es el complemento de la vida y que allí todos los seres humanos tenemos que concurrir. Pero no se acepta por cuenta de nosotros mismos que aceptamos este entorno en el caso de los menores. Es decir, uno repudia, se siente mal, rechaza todo cuando encuentra el caso de esos niños que fueron violentados, que fueron violados, que fueron descuartizados. Uno dice, ¿qué error cometió esa criatura que tenga que pasar por semejante vejamen? ¿Qué es la mentalidad de ese ser humano que se atreve? Como por ejemplo escuchaba, y por eso me entré al tema, cuando José Alberto dice, esa señora que va con su hijo de 3 años y tiene introducido en el escroto un bejuco. Entonces uno dice, por Dios, esa es la degradación del ser humano, y ese ser humano, como se ha concebido a través de toda la historia, necesita de ese castigo, necesita que hayan ese tipo de cosas como lo han concebido, por ejemplo, los países supuestamente desarrollados, como el americano, los mismos ingleses y demás, y el francés, donde aplicaron la pena de muerte para que esa persona, o la pena de muerte se convirtiera, fíjese usted, en una razón de ser para que esa persona entendiera que no puede violar principios fundamentales. Esos son como interrogantes que se quedan para uno comenzar a identificar en qué momento acepta que la muerte es algo normal y en qué momento no. Pero mire, lo que dice el doctor Norberto es importantísimo frente a la posibilidad de la pena de muerte. Pero nuestros legisladores, lo decimos con mucho respeto, no están psicológicamente interesados en que se apruebe lo mismo. Hay muchos intereses de orden sociopolítico en el Congreso de la República. Por ejemplo, en la sentencia 239 del 97, que habla de la eutanasia, de la despenalización de la eutanasia en 3 casos específicos, son cuando lo solicita el enfermo terminal, cuando se trata de una enfermedad terminal y cuando la realiza el médico tratante. El año inmediatamente anterior, en 2012, el presidente del Congreso, el doctor Luis Barreras, exhortó nuevamente al Congreso para trabajar sobre el tema. Nosotros al interior de la Universidad de Santiago de Cali y con el doctor Norberto socializamos esa ponencia, la llevamos como parte académica al Congreso. ¿Y qué ha pasado? Sencillamente se ha archivado porque al Congreso no le interesa en un momento determinado legislar sobre el particular, sino otras temáticas. ¿Quiere yo decir? Que estamos hablando de otros temas menos enfrentar la sanción a esas personas que son de una u otra manera violadores, que son personas de alta peligrosidad. No se ha legislado sobre el particular, sobre la muerte humana, no se legisla, se hablará sobre la dosificación de los homicidios agravados, pero sí exhorto a través de estos medios la posibilidad cercana de hablar del derecho a morir con dignidad, de tener una calidad de vida, y si no se tiene calidad de vida, por lo menos que en ese ser humano que amamos tanto tenga calidad de muerte. Bueno, e hilando más delgadito, no podría decirse, y esto no es hacer populismo ideológico para que no se me vaya a acusar de esto, no podría decirse que una forma de eutanasia pasiva o invisible es que esta sociedad humana esté edificada sobre un principio de acumulación para muy pocos y exclusión y miseria para muchos, cuando entonces nos afecta mucho un niño que es, y acepto totalmente que hay que cuestionar y castigar severamente a quien viola y a quien maltrata y agrede una criatura, pero es que hay cantidad de niños y niñas que simplemente están muriendo pasivamente porque no tienen acceso al agua, o a las medicinas elementales, o a la comida elemental, o al abrigo elemental. Esa no sería, ya vista en proporciones megas, una eutanasia colectiva que aplicamos los humanos por simple inconsciencia. O que aplica la naturaleza como tal, porque es que yo digo es, con el respeto de ustedes, ¿por qué en el Asia es que hay hambre? Hay capacidad de cultivarse, hay capacidad de desarrollarse, hay capacidad, es decir, esta madre naturaleza puso a esa población o a esa cantidad de mundo, hablando de seres humanos, en ese sitio como una condena, como un sacrificio, como unos seres especiales a quienes la desgracia los tiene que asumir, y a nosotros nos puso en el paraíso, en Colombia, un territorio lleno de verde, lleno de agua,